Hola, en esta ocasión lo que vamos a ver es una pequeña introducción acerca de Revit. Vamos a ver también cuál es el marco en el que se desenvuelve. Vamos a también mencionar algunos documentos o programas que sean parte de nuestra misma metodología BIM, y a su vez también vamos a ver qué comprende, o sea, sus aspectos importantes como lo son el LOD, cosas importantes como es el BEP, que también lo vamos a ver, y vamos a ver también cosas importantes como las normas que rigen toda la metodología BIM. Para empezar, el BIM viene de unas siglas en inglés que se llama o que se dicen Building Information Modeling. En este caso es una metodología que se ocupa para ir haciendo un modelo tridimensional, y a la vez que se va haciendo ese modelo tridimensional también se debe de tener en consideración cierto tipo de protocolos o de formas en cómo se tiene que modelar para que la información que nosotros vayamos recabando o generando sea útil y eficaz para nuestro proyecto de edificación que tengamos haciendo. En este caso pueden ser metrados, pueden ser fachadas, pueden ser detalles, todo eso tiene que estar dentro de un marco específico para poder cerciorarnos de que nuestro modelo BIM realmente cumpla con características de la información que se requiere obtener. A su vez, también existen varios programas que son o usan esta metodología, no solamente BIM. BIM es la metodología, pero los programas pueden depender en base a lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el más popular, que en este caso sería Revit, que es el que está enfocado en nuestro curso. También tenemos Archicad. Archicad es casi que un símil o un paralelo a nuestro Revit, simplemente que es de otro desarrollador, no es de Autodesk. Tenemos Civil 3D, que este es un poquito más enfocados a proyectos más grandes, con metodologías un poco más extenuantes. Pueden ser como trazos geométricos para una carretera, pueden ser proyectos donde se tienen que hacer taludes o cosas por el estilo, pero de dimensiones un poco más grandes, ¿vale? Y también tenemos Tecla Structures. Tecla Structures realmente es muchísimo más viejo que Revit. Tecla Structure ocupaba la metodología BIM antes que Revit, pero no era tan popular. En este caso, lo que ocupan más, o para lo que lo ocupan más Tecla Structures, es precisamente para modelado de estructuras metálicas. ¿Esto por qué? Porque es más versátil. O sea, podemos generar conexiones que tal vez en Revit nos cuesten demasiado trabajo, pero para nuestro Tecla Structures va a ser un poquito más, más fácil hacerlas. Entonces tiene metodologías similares, es bastante, pues bastante intuitivo, algunas cosas un poco más dedicadas, pero en su mayoría para eso se ocupa. De ahí se generan planos de montaje, planos de despiece, pero para estructuras metálicas. Y el símil de Tecla Structure sería Advanced Steel. Ahora, Revit realmente podríamos considerar que tiene tres pilares esenciales, ¿vale? En base a estos desarrollamos o depende nuestra metodología BIM para hacerla de una forma adecuada, ¿vale? Lo podemos dividir entre personas, procesos y tecnología. Las personas, pues básicamente son arquitectos, ingenieros, constructores, los modeladores BIM y los coordinadores BIM, ¿vale? Estas personas son las encargadas de generar la información y a su vez también de poderla coordinar y también de poderla adecuar para las entregas y respetar los formatos y realmente hacer que la entrega del BIM o del proyecto que estamos desarrollando sea una entrega sólida y consistente, ¿vale? Los procesos es la parte que yo podría decir que es la más importante realmente. Hoy en día existen muchas metodologías o muchos protocolos dentro de la metodología BIM para desarrollar un modelo tridimensional. De nuevo, todo esto viene en función de los objetivos que tengamos para nuestro modelo, ¿vale? Entonces, el primero dentro de nuestros procesos lo definimos como el modelado. El modelado básicamente, como les dije, es cómo vamos a ir desarrollando o cómo vamos a ir creando nuestro proyecto BIM para que lo podamos hacer de una forma limpia, ordenada, eficaz, que tenga la información que necesitamos, que cumpla con los requerimientos que nos piden y también que sea fácil de entender, porque a veces en el modelado perdemos cierta congruencia. Los entregables, esta es la parte en donde el modelado pues de alguna forma se consolida. En los entregables podemos tanto exportar como PDFs, bien pueden ser esos planos, podemos entregar modelos tridimensionales que se pueden ver a través de un visualizador que está en la web, que es por parte de Autodesk también. También podemos entregar metrados, podemos entregar un sinfín de cosas, pero siempre y cuando el modelado cumpla con protocolos adecuados para poder generar la información que necesitamos. Y la coordinación podríamos decir que es la consolidación de los entregables y del modelado, porque la coordinación nos define quién va a modelar tal cosa, quién va a generar tales entregables y cómo los vamos a entregar, ¿vale? Entonces, la coordinación consiste muchas veces en revisar el modelo que cumpla con nuestros protocolos asignados o estipulados, que cumpla con los alcances que también nosotros tenemos dentro de nuestro trabajo o de nuestro web, y también que se entregue en tiempo y forma, por así decirlo, ¿vale? Y la tecnología, básicamente la tecnología, aquí podríamos decir que son softwares. En este caso el software puede ser desde el mismo programa de Revit o también puede ser desde, por ejemplo, algunos plugins que nosotros ocupemos, que ese ya tendría parte de las herramientas digitales. Parte también de nuestra tecnología podría ser las herramientas digitales que tendrían los coordinadores para poder revisar el PDF y rebotarnos modificaciones o adecuaciones que tengamos que hacer antes de que realmente se entregue de una forma formal nuestro proyecto. Ahora bien, Revit realmente se divide en tres disciplinas
Y esas tres disciplinas son las que nosotros vamos a intentar coordinar dentro de otro programa que se llama Navisworks o también aquí mismo. La verdad es que para coordinación BIM ocupamos más el Navisworks, ¿vale? Ese es un programa independiente, también es mismo de Autodesk, en donde podemos exportar estos modelos tridimensionales de cada una de nuestras disciplinas o sobreponerlos y de ahí detectar interferencias. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo nuestras vigas tengan el claro suficiente para que entre la ventana o el cancel, o que las instalaciones no choquen con una viga, o cosas por el estilo que nos pueden llegar a generar problemas en la hora de la ejecución dentro de nuestra obra, ¿vale? Esas tres estructuras o esas tres disciplinas son arquitectura, estructura y MEP. MEP hace referencia a mecánica, eléctrica y plomería, ¿vale? Obviamente también es en inglés. La mecánica hace referencia a equipos de aire acondicionado y casi que en su mayoría es lo más que comprende. La eléctrica, pues realmente a las instalaciones, charolas que podamos llegar a tener o cosas por el estilo. Y la plomería, pues básicamente es tanto desagües o drenajes de agua pluvial, de agua potable, de residuos. Pueden ser también, en este caso, también tuberías para aspersor y sistema contra incendio y cosas por el estilo. Realmente todo eso lo podemos modificar y lo podemos gestionar y crear en nuestro programa de Revit, ¿vale? Ahora, las dimensiones BIM. Si bien BIM es un programa que trabajamos un modelo tridimensional, hoy en día se genera o se entiende un tema de dimensiones en cuanto a la especificación y realmente los alcances. Era lo que les decía. De acuerdo a los alcances que tengamos en nuestro proyecto, de acuerdo a los objetivos que nos pida nuestro cliente, vamos a tener que desarrollar cierta cantidad o cierta cantidad de información y también en este caso vamos a tenernos que ir a diferentes dimensiones. Y básicamente arrancamos con la 3D. 3D es la geometría y en base a la geometría podemos arrancar con los metrados. El 4D realmente es para tiempo y es para programación de obra, pues definir realmente cuándo vamos a entrar cada una de nuestras cuadrillas o cada una de nuestras partidas. Después viene el tema de costos, corre a partir de la geometría y el tiempo, porque principalmente son las dos que nos rigen los costos, es decir, cuánto vamos a hacer y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Ahí ya estamos entrando en un tema de 5D. El 6D ya es un tema más de operación y mantenimiento, es decir, es para cuando, por ejemplo, quieren hacer alguna remodelación o quieren darle mantenimiento, por ejemplo, a la ductería del aire acondicionado, cosas por el estilo. Esta dimensión 6 nos sirve para poder nosotros revisar exactamente por dónde pasa qué tubería, en dónde tenemos qué registros y cosas por el estilo, para que podamos tener una noción y tengamos una certeza de que lo que está ahí es lo que nos dice que vamos a modificar y no salgan costos extras o vicios ocultos como luego salen. Y la 7 es de sostenibilidad, ¿vale? Ya es un tema un poquito más avanzado. Realmente en México yo podría decir que llegamos si acaso a la 5D porque esos costos, ya operación y mantenimiento y sostenibilidad es un poco difícil que lo lleguemos a desarrollar. Después de esto, ahora sí viene el nivel de desarrollo o el LOT, ¿vale? Aquí vemos una imagen o una ilustración que nos sirve bastante para poder ejemplificar a qué se refiere el LOT. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una columna y del lado derecho tenemos una fachada cortina o una fachada de vidrio, ¿vale? Empezamos con los lot 100. Si se dan cuenta, podríamos decir que la columna es para el área estructural y en este caso la fachada es para el área arquitectónica. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dicen que es una masa básica y una ubicación preliminar para el tema estructural, es decir, unas dimensiones o un predimensionamiento, no sé, 60 por 40, una altura y va a ir más o menos en estos ejes. Y con el tema de la arquitectura nos dice que es un concepto de envolvente y un área global, básicamente como un bosquejo. El lot 200, en ambos casos, nos dice que es una geometría un poco más general, ya tenemos las dimensiones un poquito más preliminares, pero sigue siendo esquemático. Del lado derecho, para la arquitectura es lo mismo, pero nos incluyen, por ejemplo, el sistema general y los módulos que vamos a ocupar. Por ejemplo, tenemos un despiece de 30 por 40 o cosas por el estilo para los vidrios, ¿vale? El lot 300 vamos cargándole más información. Si se dan cuenta, entre el lot más grande sea, más información vamos a ir generando dentro de nuestro modelo. En el caso de la estructura, ya tenemos, por ejemplo, la geometría específica, ya tenemos el material que vamos a ocupar y podríamos decir que incluso hasta el armado. Realmente el armado puede ser opcional. Yo realmente considero el armado dentro del lot 400, pero aquí la imagen nos lo pone en el 300. Y del lado derecho, pues ya tenemos el detalle de la sección, lo que vendría siendo como una especie de corte por fachada y atributos de rendimiento. En este caso, cuánto tiempo es lo que vamos a tener ocupándolo. El lot 400 seguimos bajo el mismo esquema. Aquí ya es un tema de fabricación, ya nos dice que son detalles de fabricación, que es justo lo que les decía, que aquí nos lo marca como una estructura metálica, pero bien podríamos ponerlo como una estructura de concreto. La fabricación podríamos decir que es la especificación del armado que va a tener nuestra columna de concreto. En este caso, como es una columna de acero, pues nos marca el tipo de orificios que va a tener para recibir tornillos, las placas y intersecciones y cosas por el estilo. Y del lado derecho, que es de la arquitectura, ya tenemos un tema de plantillas de fabricación, una secuencia de montaje, como lo venimos viendo aquí, como que el despiece de cómo se va a armar cada una de las partes de la fachada. Y el lot 500, si se dan cuenta, aquí dice as-built, ¿vale? El término as-built hace referencia a cómo está construido, ¿vale? Este lot realmente no se hace previo a la construcción, sino se hace posterior. Es decir, terminamos nuestra
terminamos nuestra edificación y entonces podríamos mandar una cuadrilla para que en sitio empiece a adecuar lo que existe en el modelo versus lo que existe en la vida real. Y aquí en el lot 500 es donde muchos no llegamos. ¿Y esto por qué? Pues porque a muchos ya no les interesa, o por lo menos aquí en México, ya no les interesa saber cómo quedó el edificio. Solamente les interesan las partes preliminares de planeación. Entonces, si el ASBIT está mal, las dimensiones que vimos anteriormente no pueden ser adecuadas porque estamos básicamente generando información a partir de algo que no sabemos si realmente está o no está, ¿vale? Entonces, también esto de aquí se entiende que es un costo diferente. No es lo mismo simplemente poner un concepto a poner directamente ya cuántos tornillos, qué es lo que va a llevar, o de este lado, cómo va a ir la fachada, cómo se va a ir empotrando, cuáles son las anclas, nada de eso. Entonces, entre más información nosotros vayamos recabando, también el costo va a ir subiendo, ¿vale? Continuamos con el plan de ejecución BIM, ¿vale? En este caso, en inglés se llamaría BEP y en español PEF, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Este plan o esta parte de nuestro proyecto realmente es previa a la generación del modelo. Es decir, este plan de ejecución nos enmarca realmente todos los alcances que va a tener nuestro modelo, el lote en el que vamos a estar trabajando, cómo se va a entregar, quién va a hacer lo que tiene o quién va a hacer alguna parte del proyecto, cómo lo van a generar y cómo se va a entregar. También el tiempo y la forma en la que se tiene que entregar. Es decir, aquí ya tenemos un tema de bajo qué dimensiones vamos a estar trabajando, vamos a tener también un tema de cuál es el lot que vamos a estar incluyendo, vamos a también delegar esas responsabilidades hacia nuestros compañeros o en el caso de que nosotros seamos los coordinadores, hacia nuestros modeladores. Y esto realmente es algo bien importante. Últimamente se ha estado generando más en el campo mexicano, pero realmente es cosa de a lo mejor 1 o 2 años que se ha estado generando, ¿vale? Entonces aquí dice, aquí se establece quién hace qué, cómo se nombra la información, qué se va a entregar y qué software se usará. Esto es importante porque muchas veces puede que nosotros estemos trabajando toda nuestra metodología o todo nuestro flujo de trabajo en diferentes programas y así, pero nuestro cliente o el trabajo que estamos haciendo lo requiere de otra forma. Entonces dentro del web vamos a estar generando esa información y ese plan de trabajo, ¿vale? Y la normativa aplicable. Realmente la normativa aplicable es una cosa que en México casi no se ocupa. Muy pocos despachos lo están implementando hoy en día, pero el marco que ocupa o que gestiona o que se aplica dentro del BIM es la ISO 19650. Esta ISO es básicamente el estándar a nivel internacional para justamente saber cómo se va a gestionar toda la información que vamos a estar dando. Es decir, cuál es el formato en el que lo tenemos que entregar, cuál es de alguna forma la metodología que tenemos que seguir para que el formato se cumpla. También podemos tener los procesos de colaboración, es decir, muchas veces cuando estemos trabajando en Revit en algún despacho, vamos a tener que trabajar de forma colaborativa, es decir, con un modelo central, y ese modelo central lo vamos a estar nosotros trabajando a la vez que más compañeros también lo hacen. Entonces, para no tener esa interferencia, establece todos esos procesos y toda esa gestión de información, ¿vale? Es una normativa bastante importante, bastante buena que podremos ir estudiando, pero les repito, en México hoy en día casi no se aplica. Y por último, la gestión de información. Esta gestión de información es la parte yo considero que más importante y que realmente no podríamos llegar a una gestión de información efectiva si el modelo y todos nuestros procedimientos previos no son los adecuados, porque entonces básicamente estaríamos mintiendo a nuestro cliente acerca de lo que estamos haciendo. Entonces aquí aplicamos parámetros, etiquetas, evitamos tener elementos duplicados, también tenemos justamente la revisión de los metrados para que sea el adecuado, para que sea lo más cercano. Evidentemente lo que procura la metodología BIM es no generar eh, no generar un metrado exacto. Evidentemente por cuestiones, errores humanas y cosas por el estilo vamos a tener ciertas diferencias, pero lo que se propone es que se tenga la menor cantidad de incongruencia entre lo que nosotros proyectamos y lo que se está creando, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a ver cuáles son los errores más comunes dentro de nuestra metodología BIM. Y los errores más comunes realmente son un tema más, no tanto del Revit, sino de cómo lo ocupamos, ¿vale? Aquí podemos ocupar, o uno de los errores es un modelado sin estándar. Es decir, muchas veces tenemos muchísimos niveles, lo vamos a ver adelante, vamos a ver muchísimos niveles, y entonces esos niveles tienen una diferencia entre ellos de 30 centímetros, lo cual, a menos que sea justamente necesario, podríamos modelarlo con alguna otra forma para que no nos esté interrumpiendo en modelar sin estándar. Modelar sin estándar también puede ser el tema de, por ejemplo, en el armado de los elementos de acero o de concreto, las varillas no adecuarlas para que estén todas uniformes o cosas por el estilo, o también no regirnos mediante la normativa que nos rige los dobleces, por así decirlo, ¿vale? Aquí también es importante, uno de los errores más importantes es que no se define el nivel de desarrollo, porque si no se define es bastante fácil que tu compañero esté desarrollando una arquitectura en un lot 500, bueno, 400, y nosotros estemos generando la misma arquitectura pero un lot más pequeño. Entonces, esos errores generan un retraso y tenemos que retrabajar para poder acondicionar o todos al lot 300 o todos al lot 400, ¿vale? Aquí otra cosa importante, se usan familias de internet que no cumplen con el estándar del modelo. Es decir, muchas veces se nos hace muy fácil meternos como si fuera CAD a internet, buscar un bloque, por así decirlo, o una familia, vamos a verlo más adelante,
y descargarla y decir, mira, esta familia se adapta a lo que yo estoy buscando. Pero realmente Revit no es un tema para poder acercarnos a la visualización. Si quieres un tema de visualización, tenemos diferentes programas como lo son SketchUp y muchísimos otros que nos ayuden a que la visualización sea la más adecuada. Lo que aquí prioriza la metodología BIM es la información dentro del modelo, no tanto que se vea bien o que se vea exactamente cómo lo vas a construir, ¿vale? Y falta de información, ¿a qué se refiere? Pues muchas veces nos envían algún croquis o algo por el estilo sin una cota en específico, o que te dicen, ah, pues con esta proporción y así, pero realmente cuando tú lo entregas, o la cota estaba mal, o la proporción es la incorrecta, o cosas por el estilo. Y también otra de los errores es una mala revisión y una mala gestión de documentación. Me ha pasado que en algunos lugares los proyectos que trabajan en BIM se genera una revisión a partir de un PDF o más allá de un PDF a partir de un plano impreso. Entonces, eso realmente no es BIM. O sea, cuando nosotros estamos generando o estamos trabajando en un entorno BIM, existen formas de revisión que nos permiten cerciorarnos acerca de los metrados o que nos permiten cerciorarnos que nuestro protocolo o que nuestro procedimiento de modelado es el adecuado. Pero si lo revisamos con un plano impreso, eso nunca va a ser BIM, ¿vale? También la mala gestión de la información. Puede ser que, por ejemplo, yo saco un PDF para que me lo revisen y le pongo, no sé, planta baja 111. Entonces eso no es una buena gestión porque, por ejemplo, a pesar de que el documento o el archivo digital tiene la información de cuando yo lo exporté o cuando yo lo creé, no es lo adecuado. Tendríamos que regirnos bajo un estándar de nombramiento de estos documentos para poder tener esa información a la mano. Y también archivarlo de una forma en específica para saber cuándo vamos o cuando nos genere una revisión, entregar ese plano y decir, este se exportó tal fecha y este fue el visto bueno que me dieron, en el caso de que suceda. Y la falta de criterio al modelar. Esta es la que les decía de que muchas veces tenemos muchos niveles y generan un nivel nuevo para un desfase de 30 centímetros o cosas por el estilo. Lo cual, si bien a veces no interfiere, en muchas de las ocasiones sí, porque Revit también muchos de los problemas que tiene son de visualización. Es decir, no vemos una familia que necesitamos ver, no encontramos una propiedad que necesitamos encontrar. Entonces, cuando tenemos muchos niveles, muchas veces para que no se interrumpan, los ocultamos. Y cuando nosotros queremos modificarlo, tenemos que encontrar primero el nivel y después encontrar la elevación y ya después podemos modificar el elemento. Entonces, toda esa falta de criterio retrasa mucho el trabajo, ¿vale? Y bueno, esta sería básicamente toda la explicación que podemos dar. Es una explicación un poco más corta con respecto a lo que hemos visto, pero vamos a ir viendo más allá. Esto solamente es una introducción para que podamos saber qué es el BIM y bajo qué nos estamos enmarcando cuando empezamos a trabajar con BIM. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.